Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Buenos días, estimado Milton. Un cordial saludo para usted, para Verónica y por supuesto para toda la audiencia de Radio Sucesos. Pues bien, falta y falta mucho, porque no es cuestión solo de reformar la Constitución y decir que mañana ya van a venir fuerzas militares extranjeras a hacer operaciones militares en el país. Primero, tiene que esto pasar al presidente de la República para que haga una convocatoria de consulta popular en el cual el pueblo en las urnas va a refrendar ese cambio constitucional. Es decir, que el presidente tiene que enviar la propuesta con considerandos, la pregunta y anexos a la Corte Constitucional y esperar que la Corte Constitucional le dé luz verde con el dictamen favorable para que posteriormente el Consejo Nacional Electoral convoque al referéndum. En ese contexto, los ciudadanos en las urnas van a aprobar o negar esta reforma parcial a la Constitución. Y recordemos que desde la convocatoria hasta que se da el evento de las votaciones, por lo menos van a transcurrir unos 60 días, porque aquí también usted puede hacer campaña electoral si es que quiere estar a favor o en contra de esta reforma parcial a la Constitución. Y no solo que depende de que los ciudadanos voten favorablemente, sino que ya para la implementación de esto se requiere de la suscripción de acuerdos internacionales, me imagino, entre el Estado ecuatoriano y Estados Unidos, y con eso poder recién ahí sentarse a negociar y ver qué es lo que van a hacer, qué bases van a construir, qué bases militares van a ceder, etcétera, etcétera. Así que todavía el camino es bastante dilatado y hay algunos procesos que cumplir. Y en este tema, viendo los mejores tiempos, ¿en cuánto tiempo cree usted que todo esté aprobado para que esta norma, si es que es aprobada por el pueblo, vaya a la Constitución? Bueno, yo creo que vamos primero a ver cuánto tiempo el Ejecutivo se va a demorar en redactar la pregunta de consulta popular. Y eso tiene que ir a la Corte Constitucional. De la revisión de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y el reglamento de procesos de la Corte Constitucional, indicaríamos que entre 45 y 60 días ya podríamos tener dictamen. Y luego ya viene el tema del CNE con la convocatoria, etcétera, etcétera, que por lo menos entre la convocatoria y el proceso eleccionario siquiera han de ser unos entre 60 y 90 días. Entonces ya estamos hablando aquí siquiera por unos 5 o 6 meses. Y de ahí ya tiene que comenzar el gobierno, ya con el referéndum, publicados los resultados, etcétera, etcétera, el gobierno comenzar a hacer este tipo de articulaciones con otros estados para la suscripción de instrumentos internacionales. Instrumentos que en algunos casos van a requerir aprobación de la Asamblea Nacional. ¿Ya? Y otros, evidentemente, van a poder ser de manera directa cuando se traten temas de cooperación. Ya mucho dependerá del alcance de la ayuda que puedan dar fuerzas militares extranjeras en nuestro país. Ahora, André, buenos días. Respecto a esto, ¿la Corte Constitucional puede decirle no al presidente o ser una especie de filtro o simplemente es un mero proceso que tiene que seguirse? De acuerdo al artículo 442 de la Constitución, se debe seguir con el trámite de reforma parcial a la Constitución en los términos que ya hemos expuesto, de presentar la pregunta y que la Corte haga el control de constitucionalidad. Creo que el presidente de la República no va a tener ningún tipo de problema en esta pregunta, salvo que se le chispotee algo y no sepa ni cómo redactar bien una pregunta de reforma parcial a la Constitución, una de referéndum. Así que usted tiene que plantear bien los considerandos, tiene que plantear bien la pregunta, que no sea una pregunta sugestiva, que no sea una pregunta compuesta, que tenga un lenguaje neutro y que los anexos estén debidamente presentados. Entonces, desde mi punto de vista jurídico, no creo que hay por dónde perderse. Que se le caiga en la Corte Constitucional sería simplemente porque no se hizo bien un trabajo desde la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Pero de ahí yo Es creo una que no va posibilidad. a tener ningún inconveniente.
Claro, siempre, siempre el chispoteo es una posibilidad. Doctor, ¿qué pasa? Y hablo un poco porque esta pregunta va a una consulta que cuesta muchos millones de dólares, que cuesta organizar un proceso y que a los ciudadanos les cuesta ir obligatoriamente a las urnas a votar. ¿Qué pasa si es que la Asamblea en un par de meses aprueba el tema del fondo partidario de los partidos políticos, que también es una reforma constitucional que debería terminar en referéndum, ¿verdad? Exactamente, y ese es justo parte de las preocupaciones que tenemos algunos abogados del foro jurídico. A ver, ya planteaste una reforma a lo que tiene que ver con bases militares extranjeras. Tienes que ir a un proceso de votaciones que te cuesta 180 millones de dólares. Tienes la otra propuesta que tiene que ver con la eliminación del fondo partidario y también lo que tiene que ver el financiamiento de la campaña electoral. Tienes que ir a otro referéndum. ¿Y qué tal que mañana presentas otro paquete de reformas parciales a la Constitución? Entonces estás hablando de tres procesos. En mi opinión, creo que lo que debería hacer la Asamblea Nacional de manera articulada con el Ejecutivo, con el CNE y Corte Constitucional, es que si es que se va a plantear ya un paquete de reformas parciales a la Constitución que van a ser potentes y para no estar en esto de gastando 60 millones en el uno, 60 millones en el otro, habría que ver la posibilidad que todo el proceso de referéndum se haga en un solo evento. Ahora, si es que los tiempos no dan, tocaría ver la manera de cómo se hace coincidir esto con las siguientes elecciones, que tenemos las seccionales, pero hasta eso ya Presidente, falta un si año y medio. el presidente puede guardarse este tema de las bases militares hasta hacer coincidir o para hacer coincidir con otras posibles preguntas o un posible paquete de medidas que el gobierno lo está anunciando? ¿O tiene la No, obligación, o tiene la obligación de cumplir plazos? No, estimado Milton, porque de hecho la propia Constitución en el 442 te dice que una vez aprobado tienes 45 días para que se convoque a un referéndum ratificatorio. Bueno, ahí tenemos cierto tipo de situaciones, porque recuerda que cuando se hizo el referéndum para lo que tiene que ver la complementariedad de Fuerzas Armadas con Policía Nacional que presentó Lazo, y venía la consulta popular de Novoa, se hizo coincidir en el 2024 los dos procesos. En cambio, ahí sí, Corte Constitucional, CNE, ya no le importaron los 45 días. ¿Ya? Entonces, eventualmente creo que la Corte Constitucional podría modular los efectos del dictamen para, de alguna manera, hacer coincidir procesos electorales, pero la norma es clara. Otra cosa es que ya tenemos antecedentes en el que no se ha cumplido. 8:56, hablamos con André Benavides, abogado constitucionalista. En todo caso, Andrés, si es que se da este trámite de manera pronta, el trámite para eliminar la prohibición de instalación de bases militares extranjeras, ¿cuánto tiempo se podría dar ya esta convocatoria a los ecuatorianos a las urnas? Como lo habíamos manifestado, hay varios pasos que cumplir. Estamos frente a la presentación de la propuesta de consulta popular por el presidente, luego el CNE tendrá que hacer todo el proceso correspondiente. Yo estimaría que esto podría estar saliendo para noviembre de este año, eventualmente. Si es que no modulan los efectos, van a decir háganle coincidir con el proceso de elecciones seccionales, cuestión que no creo muy prudente, por así decirlo, o hacerle coincidir con el siguiente paquete de reformas parciales a la Constitución que se pueda plantear. Entonces, aquí al menos yo pienso que ya el Ejecutivo que dijo que va a meter, bueno, no en el congelador, pero al menos en el refrigerador, la propuesta de constituyente, debería presentar un paquete de reformas parciales a la Constitución y decir, un ratito, vamos con estas reformas parciales a la Constitución y dentro de estas reformas también vamos a efectos de referéndum, considerarlo de bases militares extranjeras. Y de ahí, si es otro cantar, ver qué Fuerzas Armadas extranjeras van a venir al país, porque ahí sí, ese proceso también es dilatado, tiene que pasar por los diferentes estados, Cancillería, eh, la Asamblea Nacional, de ser el caso, inclusive. Entonces, todavía la implementación, eso sí va a demorar todavía un poco más. El gobierno ya le puso un freno a la Asamblea Constituyente
y habla del paquete de reformas constitucionales. Eh, ¿A usted qué se le ocurre? Dígame tres reformas que deberían estar incluidas en ese paquete. Mire, eso es justamente lo que creo que los ciudadanos buscamos, tener certeza de qué es lo que se puede reformar de la Constitución y no solo limitarnos con lo que tiene que ver con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque ese es la punta del iceberg de este problema. Pero yo considero que hay al menos tres reformas que yo las denomino las PEPA para en algo mejorar la situación del país. Primero, usted lo que tiene que revisar es el régimen de desarrollo que actualmente está en la Constitución, donde está la política económica, cambiar a crediticia, sectores estratégicos. Usted modifica todo aquello y puede dar mejores condiciones para que venga la inversión extranjera en el país. De eso nada se dice, porque siempre nos limitamos al tema político, en el tema institucional y económico. Segundo, el régimen de competencias. En el régimen de competencias usted tiene las atribuciones para gobierno central, gobiernos autónomos descentralizados, sean provinciales o municipales. Modifique la Constitución y déle las competencias también en materia de seguridad, en materia de salud y educación a los GATS, porque actualmente varios municipios se lavan las manos y no hacen nada porque dicen, no, esto es competencia del Ejecutivo. Entonces, claro, dele la competencia. Y aparte de la competencia, dele los recursos, porque muchos alcaldes y prefectos también se lavan las manos por eso. Y tercero, ya a nivel institucional, hay que blindar a la Corte Nacional de Justicia y no solo con la forma de designación de los jueces, que yo creo que debe ser de la carrera judicial y no como ahora que cualquiera se presente y si tiene padrino es juez de la Corte Nacional de Justicia, sino que provenga de la carrera judicial y también modificar lo que tiene que ver la designación del Consejo de la Judicatura, porque actualmente vemos cómo el Consejo de la Judicatura lastimosamente ha sido cooptado por funciones del Estado. Y por eso incluso hay vocales de la Judicatura que todavía no están designados, porque hay autoridades de las diferentes funciones que ni siquiera quieren mandar las ternas para completar esa vacante. Perfecto, con esas tres pepas, como usted dice, nos quedamos. Y esa es la idea, también ir difundiendo las ideas de las personas que conocen el tema. Y bueno, ya se verá. Me acuerdo que Guillermo Lazo, eh, cuando hablábamos con Karen Sichel, que fue la encargada de llevar adelante la consulta, dijo, recibimos como 200 preguntas para la consulta. Y de ahí filtraron. Lamentablemente el momento político era otro y todo salió como no debía salir. Gracias, André Benavides, por habernos acompañado. Tenga buen día. Muchas gracias por la invitación, cordial saludo para todos.